Amigos y amigas de este canal de YouTube, es un honor tenerlos acá como siempre. Un gusto tenerlos aquí. Hoy quería hablar de un tema un poco más personal. Hace unos días hice una encuesta en mi canal de YouTube preguntándoles si les gustaría que empezara a hacer videos más personales, hablando más de temas propios, para que me conozcan mejor, básicamente, ¿no? Porque entiendo que haciendo videos en plataformas digitales es muy fácil caer en la deshumanización. Y no quiero caer en la deshumanización, así que elijo de vez en cuando, sin dejar de lado la programación habitual, subir videos un poco más personales para que, como digo, me conozcan, sepan lo que pienso, sepan por qué pienso lo que pienso, sepan de dónde vengo, a dónde voy, y en definitiva que tengan más elementos para juzgarme si fuera el caso, ¿no? Y hoy quería hablar de un tema muy interesante, y ya hablaremos de muchos más si estos videos reciben el apoyo esperado, ¿no? Y es por qué elegí la carrera de economía. Se me preguntan muchas cosas relacionadas con la facultad, ¿no? Si me gusta, si no me gusta, si vengo bien, si vengo mal, si es muy difícil, si es muy fácil. Pero creo que una de las principales que hay que responder es ¿por qué la carrera de economista? Para empezar, yo considero que no tengo ninguna limitación para estudiar lo que a mí se me cante. O sea, yo hubiera podido ser médico, hubiera podido ser contador, hubiera podido ser abogado. Porque no es por echarme flores, pero realmente nunca me costó mucho entender las cosas que realmente quería entender. Claro, el problema es que en el liceo, cuando sos chico, te meten cosas horribles que no te gustan. Entonces te cuesta, pero no te cuesta porque seas tonto. Simplemente te cuesta porque no estás interesado. Yo tengo la facultad de que si me intereso en un tema, y esto es algo que no lo digo yo, lo dice la gente que me conoce personalmente. Si me intereso en un tema, lo estudio, le meto, le profundizo, doy todo de mí. Entonces, habiendo podido estudiar cualquier otra carrera, ¿por qué la carrera de economista? La respuesta tiene que ver con lo que yo considero que me puede dar más elementos para enfrentarme a la realidad política y económica del país. Y esto viene conectado con otra cosa, ¿no? ¿Para qué la gente elige hacer carreras universitarias? La gran mayoría, y me consta, elige sus carreras en función de la demanda laboral. Por ejemplo, cuando entramos a la Facultad de Economía, nos pusieron una encuesta donde había que decir por qué habíamos elegido esa carrera, y la gran mayoría de los que estudiaban contabilidad decían que era porque era una profesión con mucha demanda. De hecho, yo personalmente tengo mis dudas de si a alguien le gusta la contabilidad, ¿no? No descarto que no haya contadores a los que les gusta ser contadores, ¿no? Pero, claro, lo que pasa es que también te puede empezar a gustar una vez que aceptás que te vas a dedicar toda tu vida a eso, ¿no? Pero estudiantes que entran a la Facultad de Economía a estudiar contabilidad, con 18, con 19 años, que realmente les guste la contabilidad y que quieran dedicar toda su vida a la contabilidad, yo dudo mucho que hayan muchos, ¿eh? O sea, debe ser el 10%, el 5%. O sea, la gran mayoría me consta que es por temas laborales, ¿no? Con lo cual yo fácilmente puedo intuir que gran parte de los estudiantes universitarios lo hacen por una carrera, por una carrera no, por un trabajo, por un mejor futuro, por un mejor estatus económico, por un mejor estilo de vida. Que está perfecto, ¿no? Está perfecto. Evidentemente, cada quien con su vida, acá somos liberales, cada quien con su vida que haga lo que quiera sin hacerle daño a los demás, ¿no? No tengo nada en contra de la gente que estudia contabilidad para ganar plata. Pero el tema es que yo no estudio economía para ganar plata. Entonces, ¿para qué estudias economía? Se suele preguntar, ¿no? Bueno, esto se remonta a mi infancia. Todo empezó cuando nací, como dice el meme, ¿no? Voy a contar brevemente cómo se desarrolló mi infancia, porque creo que tiene mucho que ver. Voy a contarlo brevemente, ¿no? Porque, insisto, creo que tiene mucho que ver con la elección posterior de una carrera cuando uno es adulto. Yo de niño tenía un gran problema, pero un gran problema, un problema enorme de sociabilidad. Yo no podía socializar, no podía. Yo en la escuela nunca tuve amigos, nunca fui a quedarme a dormir a la casa de un amigo nunca se vino a quedar a dormir a mi casa, nunca me junté con amigos fuera de la escuela. O sea, los compañeritos de escuela siempre los vi con la túnica puesta, porque yo nunca los vi fuera de la escuela. Nunca tuve amigos en la escuela, insisto. Me costaba mucho socializar.
Mi familia me mandó un psicólogo cuando tenía 9 años más o menos y me dijeron que tenía trastorno, déficit de atención e hiperactividad. Ya me encajaron medicamentos, ¿viste? Como siempre las farmacéuticas vendiéndote cosas, ¿viste? Ya me encajaron un medicamento que lo tomé como hasta los 16 años, creo. Pero bueno. Pero básicamente pasé gran parte de mi vida tomando ese medicamento. Pero evidentemente las consecuencias están, porque evidentemente no es gratis el hecho de no haber tenido amigos de niño. Entonces, bueno, también me costaba mucho prestar atención. Pero bueno, eso ya no tiene nada que ver porque digo, después se me fue. Ahora, por ejemplo, sí puedo. Pero cuando era niño no podía prestar atención. O sea, alguien me hablaba y yo no podía seguirlo. Agarraba frases sueltas, pero el cerebro se me iba, me imaginaba cosas, me ponía a reflexionar, cosas horribles. Es bastante feo. El que lo viva o el que tenga un hijo, un primo que lo viva, sabrá que es una cagada porque te está hablando el profesor y vos estás pensando en cualquier cosa, en absolutamente cualquier cosa. Con lo cual eso me costó mucho, me pasó mucha factura en el sistema educativo. Yo nunca tuve muy buenas notas, yo siempre pasaba con 6 o con 7. No porque fuera tonto, sino porque simplemente no podía sentar el culo y ponerme a estudiar. Y más cuando los temas no me interesaban. Ahora se me fue, insisto. Con la edad que tengo ahora, yo creo que el problema se fue. Y ahora sí puedo sentar el culo y estar 6 horas estudiando de corrido. Pero cuando era niño no podía, cuando era adolescente tampoco podía. O sea, me costaba horrores. Y esto, junto con los problemas de sociabilidad, evidentemente me fueron creando una personalidad un poco distinta al resto de niños, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿yo qué hacía? Cuando era niño, como no socializaba con nadie, estaba todo el tiempo solo. Y claro, estar solo le da mucha rienda suelta al cerebro para que se ponga a maquinar, a pensar cosas. Entonces yo, bueno, tenía Facebook, por ejemplo, jugaba a la computadora. Mucho tiempo estaba en la computadora cuando era niño, pero cuando tenía 6 o 7 años, una locura. O sea, mucho tiempo en el PC, yo solo, sin que me controlen, en el PC, en internet, ¿no? Entonces eso le daba mucha rienda suelta a mi cerebro, y ya cuando tenía 8 o 9 años me hacía preguntas como ¿qué hay después de morir? ¿Qué se sentirá morir? ¿Por qué la gente se muere? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo hay que hacer para ser feliz? Este tipo de cosas. Me empezó a interesar mucho la vida misma. O sea, ¿qué sentido tiene todo esto? Y yo de niño entré en una crisis muy grande y pasé por un montón de psicólogos por el tema del miedo a la muerte. Pero no por el miedo a morir, porque esto es lo que nunca nadie me lo pudo entender cuando era niño. O sea, nadie lo pudo entender. Yo decía que tenía miedo a la muerte cuando era niño y me decían, pero te vas a morir cuando seas viejo, no te hagas problema porque todavía sos niño, te queda toda una vida por delante. Pero no ese es el punto, el tema es morirse en sí mismo, dejar de existir todo este mundo que yo puedo pensar, puedo interpretar, puedo respirar, puedo ver las nubes, el cielo. Algún día no va a estar más, no voy a estar más yo, no van a estar más las nubes, no va a haber nada, va a estar todo vacío. O sea, no me importa si me muero a los 320 años, no me importa si me muero en 5000 años, algún día me voy a tener que morir. Y eso es lo que yo odiaba de niño y me daba un terror, escalofrío, una cosa es que no podía dormir, me ponía a sudar, terror. Era terror lo que tenía a la muerte. Era mi mayor miedo, ¿no? Entonces, claro, empecé a desarrollar esta personalidad media como Dostoyevsky, ¿no? Una personalidad un poco complicada, ¿no? Que evidentemente me rompía mucho las bolas, ¿no? Me rompía mucho las bolas porque no podía disfrutar. A veces yo estaba en un cumpleaños, me ponía a pensar en la muerte, estaba haciendo algo que tendría que disfrutar, estaba en la playa, estaba en un, no sé, Navidad, en Nochebuena, en algún evento gracioso en algún lado y me ponía a pensar en la muerte y no podía disfrutar un carajo, ¿no? De niño. Todo esto de niño. Entonces me rompía mucho las bolas. Pero yo siempre estuve interesado en este tipo de preguntas, ¿no? Estas preguntas profundas del ser. Y ya cuando crecí, hasta los 14, 15 años, me empezó a interesar la política. Me empezó a interesar muchísimo la política en el sentido, porque yo veía debates en internet, veía Ben Shapiro, veía Agustín Laje, cuando recién salió Agustín Laje, o cuando yo recuerdo que recién salió, o sea, cuando subía los videos que estaban medios grabados, medios producidos los videos, me acuerdo, cuando, bueno, estaban estos tipos conservadores y estaban los progresistas, o sea, recién estaba surgiendo el colectivo feminista, por lo menos acá que yo recuerde, ¿no? Porque capaz que nada que ver, pero recién estaban surgiendo los pañuelos verdes, estamos hablando de 2016, 2017, y yo veía que habían discusiones muy fuertes entre conservadores y progresistas. Y a mí me interesaba mucho saber quién tenía razón.
si los progresistas o los conservadores, los liberales, los comunistas, ¿quién tenía razón en la política? Me empezó a interesar mucho ese tema. Y en un principio me autodefiní como socialista. O sea, en un principio, cuando tenía 14 o 15 años, era socialista, ¿no? Y recuerdo justamente, bueno, haber sido socialista y haber entrado a estudiar profundamente. Y, como digo, me empezó a interesar más adelante la economía puntualmente a los 15 años o 16. Es más, fíjense ustedes cómo es la cosa. Porque en el bachillerato, en el segundo año, teníamos economía. Estamos hablando de que yo tenía 17 años, creo, ¿no? 17 años. O 16. 16... No, 17. 17. Y teníamos una profesora que era abiertamente keynesiana, que nos enseñó en clase que Keynes había salvado a Estados Unidos de la Gran Depresión, que Keynes era un economista grandioso, y yo recuerdo haber discutido con ella, ya cuando era liberal, ¿no? Porque yo soy liberal hace como 4 años o 5, recuerdo haber discutido con ella fervientemente muchas veces. O sea que imagínate vos que en realidad cuando entré a la Facultad de Economía, ya básicamente tenía un pensamiento económico sólido, ya me autodefinía libertario, ya conocía gran parte de la teoría económica, por lo menos lo principal. O sea que no es como dicen, porque hay veces que se subestima, se dice, no, está en la Facultad de Economía, está en primer año, está en segundo año. Sí, está bien, estoy en primer año, pero yo estudiaba economía desde los 15 y tengo 20. O sea, yo estudiaba economía, o sea, cuando empecé a estudiar economía, si hubiera entrado a la facultad ya estaría recibido. O sea que en realidad, en términos de tiempo estudiando, quizá tengo el mismo tiempo que un tipo que se recibió ayer. Porque, como digo, empecé a estudiar cuando estaba en el liceo. No podía arrancar la facultad porque estaba en el liceo. Tenés que terminar el liceo para arrancar la facultad. No podés arrancar la facultad sin tener el bachillerato salvado. Por eso yo no podía. Pero yo decidí que quería ser economista a los 17 años. O sea que ya estaría en tercer año. Ya el año que viene me recibiría. O sea que en realidad no es una cuestión de que sabe poco porque está en primer año y no estudió mucho. No, loco. Yo vengo hace 5 años estudiando, 6 estudiando economía. O sea que no es tan así, ¿no? Evidentemente. Veía muchos debates, muchas cosas. Me empezó a interesar mucho quién tenía razón. Y bueno, y terminé adoptando las ideas liberales porque me parecían irrebatibles. O sea, me parecía que no había forma de desmontar el liberalismo. Y me sigue pareciendo que es así. Me sigue pareciendo que es así. Porque la gran parte de argumentos que se dicen contra el liberalismo los puede responder sin problema. O sea, se pueden responder todo tipo de argumentos del liberalismo, con lo cual es una idea muy fuerte, muy potente. Y es una idea a priori muy intuitiva, muy natural, muy obvia. Es decir, hacé lo que quieras mientras no moleste a los demás. Es una cosa, pero es tremendamente simple. O sea, ¿querés ponerte un piercing acá? Ponete un piercing mientras no moleste a los demás, con tu plata. ¿Querés pintarte el pelo de verde? Píntate el pelo de verde. Siempre y cuando no andes molestando a los demás. O sea, me parecía que era irrebatible la idea del liberalismo, ¿no? Y me sigue pareciendo. Y así fue como me volví liberal. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, dije, ¿cuál elijo? Estuve a punto de elegir politólogo. En mi opinión, un economista es una persona de las más capacitadas para participar en el debate político. Yo lo que quería era hacer esto mismo que estoy haciendo ahora. Yo quería saber cosas para después ponerme a hacer videos, debatir, discutir, etc. Y así fue como elegí la carrera de economista. O sea, simplemente para poder aportar al debate, aportar con mis ideas lo que yo considero que es correcto, que puede ayudar a la sociedad. Y en definitiva eso. Así que así fue como elegí la carrera de economista. Si te gusta mi contenido y querés apoyarme, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde vas a poder tener acceso a un grupo de WhatsApp exclusivo conmigo. También te invito a pasarte por mi cuenta de Instagram, @satsusantiago, donde subo contenido todo el tiempo. Muchas gracias por ver el video.